Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Bienvenido Jesús Gabriel. Hola, buen Y día. hoy, hola, y hoy vamos a tocar el tema de Palas Atena, que es un asteroide bastante grande, ah, el segundo más grande después de Ceres, si no me equivoco, que Ceres ya sería planeta enano, con una órbita de unos 4 años y medio, un poquito más de 4 años y medio, bastante excéntrica. O sea, eso quiere decir que mm, no pasa el mismo tiempo en cada signo, pero suele estar entre 3 y 5 meses en cada signo. Entonces tenemos otro de estos asteroides que están entre lo personal y lo social, que conectan a estas dos dimensiones. Entonces, Palas tiene una historia, es una historia bastante curiosa porque nace de la cabeza de Zeus, o sea, es Minerva. Zeus está un poco asustado porque sabe que le van a nacer con Metis unos hijos que le pueden poner en peligro, entonces decide tragarse a Metis, se traga a la madre y Palas nace de Zeus, de la cabeza, que le empieza a doler muchísimo la cabeza Ujú. y pide que le abran la cabeza de un hachazo. Es que también la mitología es tremenda. Le pide a Hefesto, creo que es el herrero, que le abra la cabeza de un hachazo y de ahí nace Palas con casco, con escudo, con lanza, sale ya con toda su fuerza. Entonces, por un lado, es un poco la hija predilecta de Júpiter, y por el otro lado le tiene cierto miedo, le tiene cierto respeto, porque tiene muchísima fuerza, es muy guerrera. Es quizá la menos femenina de las diosas, o sea, tiene ese lado de que nace de un hombre, pero al mismo tiempo es bastante justiciera, es muy guerrera, eh, muy, muy lista, muy estratégica y bastante implacable. Tiene esta fama. He hecho así un pequeño resumen. ¿Por dónde seguirías tú, Jesús Gabriel? Bueno, todo lo que es Júpiter, todo lo que tiene que ver con Júpiter, directa o indirectamente, tiene que ver con la política. De hecho, el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter, entre los cuales está Palas Atenea, son políticos. Por ejemplo, si tú, si tú eres astrólogo y no le dices a nadie que haces astrología, pues nadie te va a contratar. Mm, Si tú estás en una reunión de cualquier tema, y en un momento dado dices, mira, ayer atendí a una persona en mi consulta. Y entonces la gente dice, ¡uy, te contrato! Pero eso es política. O sea, mm, estás utilizando, todos utilizamos nuestras relaciones sociales, tanto las que están más cercanas como las más convencionales, las más superficiales, cuando vas a una fiesta o una reunión de personas que no conoces y te preguntan, ¿tú a qué te dedicas? Y dirás, bueno, pues me dedico a asesorar a las personas, o eres pintor, mm, o incluso podrás decir, bueno, en este grupo de personas, ¿qué es conveniente que diga para atraer, mm. para atraer el interés? Claro, ¿qué es lo más eficiente en este momento, ¿no? Claro, En claro. este contexto? Sí, 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 vamos, si sí. te invitan a una cena en que los amigos del amigo que te invita son galeristas y están metidos en el mundo del arte, pues tú dirás que eres pintor, ¿O no? ¿o no? Porque igual intuitivamente Sí. conviene ir por otro lado y acabar siendo pintor, Vale, pero vale. no siempre es lo más eficiente el decir soy astrólogo, soy pintor, sino Sí. precisamente. Sí, sí, sí. Bueno, pero entonces, en cualquier caso, tanto si dices que es pintor, que eres pintor, como si no lo dices porque piensas que eso te dará ventaja para cuando digas que eres pintor, eso es eh, político también. sí, 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 es Es muy política. jupiteriano, es decir,
Júpiter se disfraza y cuando ve que ha engañado al otro y el otro sabe que ha sido engañado, se cambia de disfraz. Mm. Entonces, por ejemplo, en estos días que tenemos el tema de Zapatero, él tiene una conjunción Saturno-Palas. Saturno Palas. Saturno-Palas, ¿no? Y entonces dirás, bueno, entonces, aprovechando este caso, dices, cuando uno ha construido su vida para representar políticamente una idea en la que cree o en la que no cree, porque se Mm. dice que si ser socialista es tener poco y dar mucho, mira, yo pienso, el que lo escuche, es como alguien puede dar mucho teniendo poco. No, tienes mucho para poder dar mucho. Mm. Eso me parecería congruente. Pero de cara a una audiencia, queda muy bien, suena muy bien que alguien diga que ser socialista es tener poco y dar mucho, porque es un contrasentido. Sí, Y que la sí, gente le aplauda por esto. Entonces, claro, Palas Atenea, por lo general, lo que sale de la cabeza, lo que sale de la cabeza, que no es una persona, es una entidad, una entidad. sí, sí, sí. Júpiter es una entidad y el hachazo es una entidad, es una metáfora, Mm. ¿no? Sí, sí, Es sí, que sí. a veces puede dar pavor que una persona, cualquiera de nosotros, diciendo una mentira que le sirve para defender sus intereses, la mentira se desborde y haya un momento en que pierdas el control de la mentira que acabas de decir. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues entonces ya tenemos la corrupción. O sea, la corrupción, el tema de la Eh, corrupción, tal como está muy de moda, está muy a la vista, mm. eh, el planeta que podía tener más que ver con el tema del enmascaramiento a través de argumentos supuestamente convincentes para quien nos escucha, eso es Palas Atenea. O sea, Plutón es el maestro de la corrupción. Pero Palas Atenea Mm. es el que auxilia a Júpiter. O sea, Júpiter y Plutón se llevan muy bien. O sea, Júpiter y Plutón se llevan muy bien porque Júpiter es el pensamiento convencional colectivo, o sea, lo que piensa la mayoría. Mm. Y Plutón aprovecha lo que piensa la mayoría para infiltrarse en los gustos de las personas para tenerlas secuestradas y llevadas a su reino. Pero claro, Mm. el útil, la utilidad, la herramienta que utiliza es Palas Atenea. Sí, la herramienta de intermediación que le da forma, Claro, de claro. forma estratégica, Sí, es sí. Palas. Pero al mismo tiempo, Palas está como está muy relacionada con la búsqueda de la verdad y la búsqueda de la justicia. Entonces, claro, podemos tener una, una Palas al servicio de la corrupción, Sí. pero también podemos tener una Palas al servicio de eh, el restablecimiento de la justicia o de la verdad, ¿no? O sea, depende un poco, por ejemplo, en las cartas, ¿no? De las personas, depende un poco de los aspectos y de... Pero, Christoph, imagínate por un momento que tú fueses Palas Atenea Mm. y yo soy alguien que te pregunta cuál es la verdad. ¿Tú qué Mm. contestarías siendo Palas Atenea? Depende desde donde se mire. O sea, Pero ya estás, ya estás, ya estás. O sea, esto es política, ¿eh? O sea, el tema de la verdad es sí, política. no, no, es que el tema es que no hay una verdad. O sea, y podemos tomar el ejemplo de Zapatero, ¿no? Que otra vez, eh, si hay corrupción, pero al mismo tiempo también hay que ver quién está denunciando, que son una serie de asociaciones y entes que más corruptas no pueden ser. Entonces, ¿dónde está la corrupción? ¿No? Está en ambos lados. Sí. Ah, hay un juego de verdades que al mismo tiempo es un juego de mentiras, ¿no?
fíjate lo siguiente. Estoy mirando la carta de Felipe González Mm, y tiene una conjunción Venus-Palas Atenea mm, en la casa uno, o sea, tocar del ascendente. Y hace unos años, 3 o 4 años, en una conferencia en que estaban en el escenario estaba Aznar, Rajoy, Zapatero, o sea, todos los presidentes, expresidentes que están vivos, dijo, esto Felipe González, la verdad es lo que la gente cree que es verdad. Claro, entonces dice, tú eres político. O sea, tú, Christoph, eres Palas Atenea mm, y dices, si quiero tener una buena relación con quien pregunta, que soy yo, quien pregunta por la mm. verdad, le tendré que contestar en un lenguaje que lo admita, que admita lo que le voy a decir. Sí, sí, sí. O sea, de alguna manera lo que nos hace, o sea, Palas sería esa entidad que hace que adaptemos automáticamente, intuitivamente nuestro discurso en función de quién tenemos delante. Exacto. Mm. Ujú. Y ahí está la parte estratégica Sí, 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 sí. de Palas, ¿no? Porque eso es algo que llama mucho la atención, porque no es algo, uno lo puede hacer de manera consciente, Ujú. entonces ya sería político, o se puede hacer de manera inconsciente, pero es innegable que no somos exactamente la misma persona a lo largo del día, ni hablamos de la misma forma ante nuestra madre, que nuestra pareja, que la hija, que el Sí, 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 amigo, sí. Sí, ahora yo creo que acabas de dar en el clavo de Palas Atenea. Entonces, una cosa es Palas Atenea que no tiene conjunción con ningún planeta. Mm, Puede tener aspectos, pero no tiene conjunción. Pues mm, la conjunción es una incrustación entre Palas sí, Atenea y el otro planeta. Entonces, eso mm, ya forma parte del estilo de vida de la persona. Es decir, la persona ya no sí. puede desconectar de ejercitar a las 24 horas del día, incluso Mm. consigo misma, su Palas Forma Atenea. parte de esa persona, ¿no? O sea, Exacto. la estrategia. Mm, Sí, sí. Entonces, por ejemplo, o sea, si yo tengo algo que. Mira, paréntesis. Un astrólogo que se ha hecho muy mediático en los canales de YouTube y Instagram y tal, cuyo nombre empieza por R y que se ha hecho muy, muy famoso a resultas de la pandemia, un día me dijo, si yo dijese lo que pienso, nadie me entendería. sí, ya sé quién es, sí. Vamos a dejar a la gente con Con la en la incógnita. incertidumbre. Sí, sí. Yo, por ejemplo, lo, lo formulé en algún momento y es, yo en realidad, ¿qué pienso? Mm, Y entonces me di cuenta de que la mayoría de las cosas que yo había dicho en relación a lo que pensaba eran palabras que se acomodaban al discurso de la gente que yo tenía a mi alrededor. sí, que puede ser de forma pasiva, puede ser de forma reactiva, Ujú. pero se acaba muchas veces adaptando. Creo que en gran parte lo que uno piensa siempre es una construcción colectiva, o sea, siempre. Sí. Pero ahí hay un ejercicio que yo practicaba mucho, sobre todo cuando pasaba más horas pintando, porque son muchas horas de soledad y en acción y todo esto, ¿no? Entonces, que es hacer reuniones de mí mismo. O sea, el dialogar con diferentes partes de uno mismo, con una atención flotante, porque en el fondo lo que estoy haciendo es otra cosa, y ahí se va desarrollando algo que después llamamos centro. Esto es mi discurso, este es mi pensamiento, pero en el fondo no es un centro, o sea, es un diálogo de una colectividad de uno mismo que, que acabamos definiendo como centro, ¿no?
Mm, y es cambiante constantemente. O sea, yo Ujú. no puedo decir yo pienso de esta forma. Bueno, es que ahora igual pienso de esta forma y hablando contigo igual pienso de una determinada manera. Ahora cambiamos de interlocutor, igual mi discurso, como dices, se va adaptando Sí. de forma pasiva o reactiva, pero se adapta. Y si no hay interlocutor, igual es otra cosa, pero Ya, no pero es algo fíjate que, fijo, es algo que constantemente se está moviendo. ya, ya, ya. Bueno, pero fíjate que aunque no haya interlocutor, hay una representación del interlocutor. Sí, lo creamos, sí. Ahora la cuestión es, ¿de dónde nace esta representación? O sea, ¿cuándo en la vida de una persona se genera el interlocutor para que ese niño vaya elaborando su pensamiento? Porque un pensamiento que va a ser pronunciado en algún momento es una Mm, justificación de la propia persona. O sea, la persona busca ujú. legitimar algo de sí misma a través de lo que dice que piensa. Pero claro, si te Claro, pones a, si te pones a pensar, o sea, valga la redundancia, si te pones a pensar sobre lo que piensas, te darás cuenta de que no sabes lo que piensas. no, no, claro, claro, totalmente de acuerdo, sí, 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 sí. Porque, No, no, y porque, buscamos representaciones, y ahora que has dicho lo de en un niño, ¿no? O sea, en un niño en un determinado momento sus referentes no le sirven de interlocutor, porque necesita autoafirmarse o necesita dar salida a otra cosa, entonces crea interlocutores. Eh, que eso sucede mucho, por ejemplo, con el fenómeno fan, ¿no? O sea, el fenómeno eh, en la juventud, pues te gusta un grupo de música y empiezas a proyectar en ese cantante o esa cantante o empiezas a proyectar una serie de cosas que en el fondo es una búsqueda de un nuevo referente que después se utiliza como interlocutor, ¿no? Entonces se van buscando referentes que de alguna manera nos permiten romper los referentes que tenemos, que hemos tenido, ¿no? O sea, es una manera de ir avanzando en el propio pensamiento a través de ese juego de proyecciones, ¿no? ujú. Vale, entonces, está la vertiente, digámoslo, política de Palas Atenea, pero no Mm. la política que aparece en los periódicos y en la televisión y tal, sino No, la la propia, política que uno sí, hace en su vida, ¿no? sí. Cuando, por ejemplo, alguien te pregunta, ¿tú qué piensas de mí en realidad? Uy, No, no lo sé. no, pero alto. Imagínate que en un momento dado, ante la pregunta de tu interlocutor que te dice, ¿tú en realidad qué piensas de mí? Y Mm. entonces dices, ostras, no quiero que salga de mí una opinión que se me descontrole. Sí. En consecuencia, la opinión que vas a darle a esa persona, o sea, a mí en este caso, si yo te pregunto, ¿tú qué piensas de mí? La pregunta, lo que me vas a contestar es algo que tú puedas controlar, que es como decir, como tengo aprecio por esta persona, le voy a contestar algo que pueda admitir sin menoscabo de la relación. Mm. Pero en un momento dado, alguien, y esto es que antes hemos comentado algo de la carta heliocéntrica, Sí. y entonces cuando tienes una cuadratura de Mercurio con Venus, las personas son capaces de desgraciar la relación que tienen con los demás con opiniones que se les va de control. Mm. Y dices, bueno, pero esta persona se perjudica a sí misma. Claro, se perjudica a sí misma porque el nivel de habilidad es tan tosco que incluso puede malbaratar una oportunidad que tiene en la vida. Mm. Porque la mayoría de las oportunidades nos vienen por otras personas. O sea, las relaciones con los demás son oportunidades. O sea, las oportunidades no son paquetes, no son estanterías, son personas que canalizan.
sí. canalizan el mundo interno con el mundo externo. Entonces dices, bueno, pero si una persona ante alguien que le trae un regalo le escupe en la cara, sin haber visto qué regalo es, Sí. bueno, los casos más extremos son el síndrome de Tourette. Oh, es un tema interesante el síndrome Tourette, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. El tema es muy interesante. Es o sea, ahí Palas tiene un cruce de cables importante, ¿no? En el síndrome Tourette. Mm. Tanto que, mm, que hasta diría que es una Palas muy eficiente, o sea, muy eficiente porque se carga toda estrategia a la vista de todos, pero es inocente. Sí, porque como tiene el síndrome de Tourette se le puede... Bueno, hay una película, Sí. no sé si la has visto, No, no la he visto, pero me encantaría verla. se Sí, llama la inglesa, ¿no? Es británica. Sí, 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 sí. Tiene todas las bondades de ser una película british y Sí. nos informa de que es el síndrome de Tourette, ¿no? ¿Nos puedes decir el nombre el título de la película? Incontenible, El Incontenible. sí, incontenible, tal cual. Mm. Eh, De- en debe inglés, ser, de- debe ser dificilísimo, vivir con síndrome de la Tourette. Lo que pasa es que cuando he visto personas con el síndrome de Tourette, em, a mí personalmente me generan una simpatía tremenda. O sea, ujú, pero debe de ser muy, muy difícil en la sociedad tal y como está sí, montada, ¿no? sí, Porque sí, no hay comprensión. O sea, ya, ya. pero sí, me parece que, o sea, se cargan las convenciones sociales de una manera totalmente cándida que me parece muy interesante. Es Ya, como pero un claro, Diógenes. O sí, sea, lo ideal eh, sería que la persona que sufre el Tourette tuviese un Tourette muy agrandado, muy extremo. Por entonces está claro que tiene Tourette. Pero sí, luego claro. casos muy Claro, suaves de el caso Tourette, de de Jordi personas. Pujol, por ejemplo, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, claro, esta persona, Jordi Pujol, antes de ser presidente de la Generalitat, antes, o sea, Mm, antes de 1980, eh, no tenía el tic, que es de Tourette, no es un tic extremo, pero es Tourette. sí, Y es cuando yo supongo, cuando empieza a hacer cosas públicas. que tiene que Eh, ocultar, sí, o sea, ha salido en estos sí, últimos sí. años y tal. O sea, yo creo que el Tourette es que alguien tiene que ocultar algo, algo que no puede contener y que le sale en Mm, forma de tic nervioso, ¿no? mm. ¿Vale? Y dices, bueno, entonces Jordi Pujol tiene, tiene un El Palas tema es Atenea, que, sí, así, a ver, dime. sí, sí. Tiene Palas Atenea en Géminis, Eh, Sí, claro. tiene Palas Atenea en Géminis, muy cerca del Sol. O sea, Palas Atenea lo tiene en 7 de Géminis y el Sol lo tiene en 17. Eh, Pero cuadratura, o sea, Palas Atenea en cuadratura con Neptuno. Bueno, y otro que tiene también, o que tenía, pero yo creo que se ha operado. O sea, también tenía un tema en la frente, que era Pachi López, que es un dirigente del sí. PSOE de Euskadi, eh, que durante muchos años tenía un tic, vamos, que no lo podía ocultar. Y últimamente yo creo que se ha operado para desvitalizar el nervio que le hacía sí. para disimular, ¿no? O Cualquier igual cosa. Botox o Sí, cosas, sí. cualquier cosa. Mm. Entonces yo creo que el tema del encubrimiento y el Tourette es un encubrimiento.
Sí, lo que pasa es que el síntoma no es, no tiene que ver con, probablemente sí que haya un encubrimiento, pero el síntoma, la expresión, no es coherente con aquello que se quiere ocultar. Ujú. Y eso es lo... No, pero digamos que la ocultación, o sea, el encubrimiento y el síntoma, o sea, el síntoma que delata el encubrimiento van en proporciones como el principio de Arquímedes. Sí, sí, Cuanto sí. tú pones en la bañera algo que encubres, que quieres, necesitas encubrir, consciente o inconscientemente, el síntoma sube. Mm. Aquí sería lo mismo. Sí, el tema que yo veo interesante en este síndrome es que las personas que tienen un Tourette fuerte Ujú, explican que em, aquello que dicen de forma involuntaria no lo quieren decir de ninguna manera. Lo que pasa es que son precisamente las cosas que saben que no deben decir. ujú. Ahí es donde salta el tic. Am, es esa disrupción de, en esta situación, sobre todo, no tengo que decir esto, y ahí es donde hay una incontinencia y, Ya, y se pero dice, ¿no? fíjate, Por lo cual es para, muy para que una incómodo vivir persona... con un Tourette muy, muy fuerte, ¿no? Porque dices constantemente cosas que precisamente no has de decir en esa situación, ¿no? Ya, pero claro, para llegar al punto de esta autocensura, o sea, tú pones autocensura, o sea, el Tourette pone una autocensura, pero la consecuencia de esta autocensura, en función de la profundidad de esta autocensura, es que para el día de mañana tendrás un temblor o un síndrome de Tourette más o menos exacerbado. Mm, Claro, entonces, ¿dónde empezaría el tema? Pues que si tú expresas algo cuando eres niño, expresas algo y el entorno es violento, la violencia te la comes. mm. La violencia ambiental te la comes. Y entonces, esta violencia ambiental luego se convierte en autocensura y luego se convierte en un síntoma. Sí, sí, que puede ser Tourette o puede ser cualquier otra cosa. Sí, sí, sí. Pero en el caso de un síndrome tan, tan marcado como Tourette, es delicado, de la misma manera que es delicado hablar de ciertos síndromes, ¿no? O sea, es delicado porque ah, tampoco se puede responsabilizar o culpabilizar a ese entorno porque igual no se dio así. O sea, igual simplemente en una familia de repente, pues uno de los hijos tiene ese síndrome. Entonces es muy delicado responsabilizar al entorno. Am, No, pero alto, mm, alto, alto. El entorno es una reverberación. Es decir, si tú tomas los estudios de Ian Stevenson, que es el psiquiatra que dedicó toda su vida a estudiar que hasta los 5, 6 o 7 años los niños pueden recordar vidas pasadas, ah, en consecuencia, somos un depósito de memorias, que las tengamos sí, sí, presentes sí, o no. sí. Entonces, si este niño, la memoria que trae de vidas pasadas es una memoria traumática, Mm, aunque en la familia que le ha tocado en suerte no haya razón para un trauma, sí, va sí, a sí. experimentar el trauma porque el nivel de susceptibilidad es tan alto que cualquier cosa que pase, que incluso pueda no ser ni tan solo visible ni grave, le pueda provocar una reacción traumática. Mm, Entonces, claro, dices, bueno, la idea de Rousseau de que las personas, los niños, somos tabla rasa y que la educación lo es todo, eso es una entelequia, o sea, no, eso no,
Eso no existe. Es decir, las personas traemos memorias yo qué sé cómo son las memorias, ¿no? Pero traemos memorias. Y estas memorias determinan cómo vamos a reaccionar ante un ambiente. Aunque en Ujú, el ambiente no esté la causa, pero reaccionamos por reverberación. ujú. Entonces dices, bueno, vale, entonces que lo que no quisiéramos es monopolizar el tema del Tourette, pero es un ejemplo No, de no. cómo una persona puede experimentar en su cuerpo respuestas a un trauma que quizás no ha ocurrido en la reencarnación presente, pero lo trae como memoria susceptible de ser reactivada. Ujú, ujú, Entonces dices, no, pues no podemos pensar en que el ser humano nace de cero, o sea, no nace de cero, ujú. viene con memorias y muchas son ancestrales y difíciles Sí, de sí, saber sí. cuál es su origen, ¿no? Bueno, entonces estábamos con Palas Atenea, Sí. estábamos con el tema del lenguaje y Ujú. estábamos con, si yo te pregunto a ti, Christoph, ¿qué piensas de mí? Me vas a contestar en función del interés que tienes en mantener la relación conmigo Sí. y en función de la simpatía que yo te genere. Pero si yo en un momento dado tengo un comportamiento que suscita en ti un rechazo, cuando yo Eh. te pregunte qué piensas de mí, me dirás, me No devolverás. quieras saber. O sea, en realidad, lo que decimos que pensamos es algo que, entre comillas, conviene que digamos. Mm. Porque en realidad lo que pensamos no sabemos lo que es. Sí, sí, no, no. Y lo que pensamos de alguien, eso se ve clarísimo, ¿no? En los vínculos. Cuando, cuando tú miras bien a una persona o no la miras bien. Ujú. Todo aquello que haga esa persona va a ir en función de cómo tú la miras. Si, si tú la miras con amor a esa persona, verás un montón de cosas encantadoras en lo que está haciendo. Si tú tienes una mirada muy crítica con esa persona, Ujú. y además por como has dicho, ¿no? O sea, por un detalle, en un momento dado podemos pasar de tener una mirada amorosa a tener una mirada crítica, Sí, o sí, sea, sí, sí. y después volver a tener la amorosa, o sea, esto puede ir cambiando, ¿no? En un solo día puede cambiar varias veces. Pero la mirada, aquello que pensamos sobre esa persona cambia totalmente. Es ese prisma, ¿no? O sea, el, el, el prisma sobre los demás, pero el prisma también sobre el mundo, sobre la vida, Ujú. el sentido de la vida, o sea, constantemente está variando, ¿no? Mire, estoy viendo que Pedro Sánchez, antes decíamos que Zapatero tenía una conjunción Palas Atenea Saturno, y Pedro Sánchez igual. Saturno, Palas Atenea, en el grado cero de Géminis, Saturno, y en el grado uno Palas Atenea. Claro, dices, si tuviésemos aquí a Pedro Sánchez o a Zapatero y le preguntásemos, ¿usted en realidad qué piensa? No podrían contestarnos. O sea, nos contestarían con lo que conviene contestar, Mm, pero no nos contestarían. Es decir, que yo creo que la Palas Atenea, cuando está muy presente en la carta, es decir, cuando hace conjunción con un planeta, mm, el gran desafío para la persona es saber qué piensa. O sea, preguntarse a uno mismo en realidad qué es lo que pienso. ¿Por qué? Bueno, sabes que Palas Atenea también tiene que ver con la ingeniería, mm. con la automoción, con el transporte. Entonces, imagínate que la relación entre las personas necesitase, la relación entre las personas necesitase de ingeniería. ¿Qué es? Yo quiero ir de aquí a ti. Mm. ¿Y qué tipo de puente tengo que construir? O sea que en realidad, Palas Atenea es el constructor de puentes. Sí, interesante esto, sí. ¿Eh?
Luego también está, Verbales. ¿eh? Bueno, verbales, Sí, claro, claro, también, también. comunicativos. Claro, claro. Sí, Y un sí. puente también puede ser un coche. O sea, de hecho, Palas Mm, Atenea, en el mundo del transporte, los coches, los camiones, los autocares, el metro, el tren, Palas Atenea. O sea, la mm, metalurgia, ¿no? Bueno, pero entonces, claro, entre las personas también somos ingenieros. O sea, ingenierizamos nuestros contactos a través del lenguaje, a través de los intereses Mercurio, valores Venus. mm, Por eso es interesante que en la carta natal veamos qué relación tiene Mercurio con Venus mm, y luego en la carta heliocéntrica. mm. O sea, ¿cómo es Que por posible? cierto, tengo un taller dentro de poco de Sí, si sí, os sí, queréis aplaudo, apuntar. aplaudo, aplaudo, aplausos. Por fin alguien que hace astrología heliocéntrica con lo interesante que es. Muy interesante. Es muy Sí. interesante la carta heliocéntrica combinada con la natal, ¿eh? O sea, no hay que perder de vista la natal, pero esa evolución de una a la otra, esa transición, es muy interesante, sí. Ujú. Bueno, entonces estamos. Vale, tenemos a Palas Atenea, que es el lenguaje. El lenguaje es ingeniería. O sea, el lenguaje nos puede hacer trazar un puente de un lugar en donde estamos a un lugar en donde quisiéramos estar o donde Mm. llegaremos a estar. Ujú. Que puede ser, yo tengo una idea y quiero montar una empresa para llevar adelante esta idea. ¿Y a dónde quiero llegar? Y hago un puente. El puente Mm. es, ¿qué cosas tengo que hacer? ¿Para qué me tengo que preparar? ¿Qué recursos debo utilizar? Son elementos que son estamos muy en la línea de lo que en astrología es Palas Atenea. Mm. O Luego el sea, tema de las Palas Atenea de alguna consecuencias. manera es importante en muchos sentidos, ¿no? Pero en el cómo vamos construyendo nuestra realidad a través del pensamiento, a través del lenguaje, esa construcción material de una realidad desde lo simbólico. Esos puentes que vamos creando, ¿no? Con la plastilina, que es el mundo, que es la vida, la Sí, realidad. sí, 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 sí. Claro, pero fíjate que la cosa de la ingeniería y del lenguaje es que llena los espacios que están determinados por la discontinuidad, o sea, Mm, por la no fusión. mm, Es decir, tú tienes una idea y la quieres desarrollar para que dé un resultado, el que sea, de cara al futuro. Entre el espacio en el que estás y el espacio en donde esta idea estará plena, hay un espacio vacío mm. que hay que ir llenando con Una, ladrillos una hoja metafóricos. de ruta. O sea, Exacto. La hoja de ruta es para Atenea. sí, O sea, entre la situación actual y la futura, ¿qué tengo que hacer? Pero también puede ser al revés. Hay algo de tu infancia que no has entendido y entonces dices, ¿qué tengo que hacer para entender aquel capítulo? Bueno, se te puede revelar, en un momento dado te puede venir un recuerdo intermedio que cohesiona el capítulo claro. con el momento presente y tienes una revelación. Es las piezas del puzzle, ¿no? O sea, vas rellenando, vas encontrando piezas a lo largo del camino y el tema es Ujú. construir ese puente hacia el pasado también. O sea, podemos construir puentes hacia la realidad, en el vínculo, hacia un recuerdo. O sea, esa construcción, reconstrucción. Sí. Sí, sí. Y, por ejemplo, no sé si has tenido alguna experiencia con hipnosis o Sí, regresiones a vidas pasadas. sí, Pues sí. eso también es un puente. O sea, estamos utilizando un recurso de la mente inconsciente, para ir Mm, a visualizar o experimentar mediante hipnosis etapas remotas que están fuera de nuestro control consciente. Y al ujú, recordar esas etapas,
la vida la vida presente adquiere otro sentido. Sí, o sea, se van, hay más piezas. O sea, cuantas más piezas tengamos, más material tenemos para construir algún camino, Ujú. alguna coherencia. Eh, sí, sí. Es decir, que cuando, en el momento presente en que estamos, ahora, las ondas que van hacia el futuro y las ondas que vienen del pasado se dan la mano. Mm, Es más, fíjate, eh, interesante esto. en el estándar astrológico, la oposición de Urano a Urano, que es Mm, alrededor de los 42 años, sí, marca la mitad de la vida, sí, sí. ya generalmente, ¿no? Y entonces tú te sitúas ahí a los 42 y bueno, ya tenemos más de 42, ¿eh? Pero nos Mm, ponemos en los 42 y vemos que un suceso determinante sucedido a los 47, o sea, 5 años después de la oposición, lo puede relacionar con un hecho sucedido 5 años antes de los 42. Ah, pero entonces la vida avanza en las dos direcciones. Sí, avanza en las dos sí. direcciones, no en una sola, sino en las dos. De tal manera que, situándonos en los 42, es en el centro Mm, temporal de la experiencia, vemos que cuando hemos tenido una experiencia crítica o determinante a partir de, y lo doblas el papel, sí. la longitud de la vida como si fuese un papel secante, la etapa intermedia posterior y la etapa intermedia anterior se complementan. Pero si sigues Mm. hacia adelante y nos encontramos ya cerca de los 84, los últimos años de la vida, con Y todos el los síntomas, nacimiento, achaques y quejas que pueda experimentar la sí, persona, tienen que ver con su infancia. O sea, es que sí. está clarísimo. Ujujú. Está clarísimo. Entonces, claro, la comprensión de los hechos a través de la astrología, a través de la antroposofía de Rudolf Steiner, que el tema de la construcción de la propia biografía es un tema interesante y muy necesario. Cuando tú estás, bueno, te lo voy a decir como una experiencia personal, más que como una cosa que puede pasarle a todo el mundo. Yo fui a un taller de biografía, de autobiografía, según la metodología de Rudolf Steiner, y claro, yo empecé a recopilar datos. Claro, cuando tú haces el taller, te acuerdas de cosas. Si perseveras, te acordarás de más cosas. Mm, Y más, y más, y más, ¿no? Total que me pasé días sin dormir, porque la mente está en modo conectar, mm. conectar y conectar, ¿no? Y eso yo lo asimilo, lo asocio bastante a lo que ocurre con Palas Atenea. O sea, Palas Atenea es como una obra de ingeniería que puede estar dormida. O sea, una obra de ingeniería es que la vida ya está hecha, la vamos Mm, recorriendo, pero ya está hecha, ya está hecha. Porque si los hechos de mañana están relacionados con los hechos de ayer, la vida ya está hecha. ujú, Entonces, cuando empiezas a relacionar la acera del río que ya has pasado, imagínate que la vida fuese, estás yendo por un puente que va de una ribera del río que ya conoces porque tú naciste ahí y mm, vas a la otra ribera del río que es el final de la vida. mm. eh, Cuando estás en el medio del puente, estás a la misma distancia del, Sí, del final que del principio. Y entonces sí. ahí eh, vas relacionando. O sea, tú no puedes relacionar. Con 20 años no puedes relacionar todavía. No, Con cuarenta y no, no. dos empiezas a relacionar. Y a Claro, partir es el punto en el que empezamos a tener lo que se llama perspectiva. O sea, de repente miramos hacia atrás y empezamos a tener, incorporar la perspectiva. Y eso empieza a ser muy interesante. O sea, la, la perspectiva es lo que nos permite.
entender, ¿no? Es lo que nos permite ir sobreponiendo lo que estamos viviendo con lo anterior, ¿no? Ujú. Fíjate que yo tengo en el natal, en la carta natal tengo a Palas Atenea con Nessus, en la casa quinta. Y en los tiempos en que ha estado transitando Urano por ahí, estos últimos años, uno de los pensamientos recurrentes o recuerdos recurrentes es ¿cuánto daño yo habré hecho a otras personas por querer mejorar mi vida? Mm. No, pero ¿haces daño o te parece que o sea, ¿haces daño o te parece que has hecho daño? Mm. Preguntas, ¿no? Ah, pero esto pasa muchas veces, por ejemplo, cuando hacemos una consulta de astrología, la valoración que hacemos no tiene nada que ver con la valoración del cliente. No, no, claro. O sea, tú puedes Sí, sí. pensar, qué mierda de consulta he hecho? Sí, Y al cabo de 15 días la persona te llama y te da las gracias, ¿no? sí, sí, te lo Entonces, agradece bueno, infinitamente entonces, porque... yo he sintonizado con el daño que yo he podido hacer por necesidad mía. Mm. O sea, la propia necesidad de mejorar en la vida o de tener un estado emocional mejor, a veces implica cortar y perjudicar. Sí, Otra cosa es si las personas finalmente han sido perjudicadas o no. Pero esa es uno piensa que realmente en ciertos aspectos de la vida de las personas, en todas las personas hacemos daño a otras personas. sí, es inevitable, forma parte de la vida. O por lo O menos sea, tenemos que tener el coraje de pensar que hemos podido hacer daño. sí, Otra cosa sí, es sí, que el daño haya tenido trascendencia. Pero sí. eso ya cuenta a cargo de la otra persona, de las otras personas, Mm, ¿no? ujú. El simple hecho de existir hace bien y hace mal. Claro, O claro. O sea, sea, tú para nacer necesitas abrir el canal de mamá y hacerla sufrir, eh, más o menos, ¿no? Entonces dices, bueno, entonces tú estamos en la familia, a cubierto de la familia, y en un momento dado el nene o la nena tiene que hacer algo que igual contradice los intereses de los papás y sí, hace sí. daño, entre comillas, excepto que haya una gran Mm, adaptación y tal. Y luego te casas y convives y un día dices, no puedo con esto, y entonces igual la otra persona no quiere divorciarse, pero no puede estar con alguien que quiere divorciarse. Entonces provocas malestar y entonces, ¿sabes? Pero sí, sí, es sí. necesario. Pero es que forma parte de la individuación también el provocar cierto malestar. O Bueno, sea, claro, es de cajón, es de cajón. Ay, entonces me ha parecido interesante lo de la historia de vida de Steiner. Se va construyendo esa relación con Palas, ¿no? Y se va construyendo, se van construyendo puentes, una ingeniería, pero ahí volvería al tema que hablábamos antes. ¿Tú qué piensas? ¿Cuál es tu verdad? ujú, Entonces, porque esa obra que se construye, biográfica, no deja de ser una narrativa, ujú. que igual en un momento dado esa narrativa te conviene, y igual en otro momento de la vida te deja de convenir esa narrativa. Y hay que reconstruir la... Es como el painted rush, ¿no? El óxido pintado. O sea, hay muchos puentes de los años 30, 40 en Estados Unidos que están oxidados, están en muy mal estado, pero durante muchos años se han ido pintando. Se han ido pintando, pero esas estructuras están en peligro porque es óxido pintado. O sea, no se han... Entonces, en un momento dado, hay que quitar todas estas capas de pintura y hay que restaurar.
O sea, hay que construir una nueva narrativa. ¿Eso quiere decir que la narrativa anterior no era verdadera? No, lo era. Entonces, ¿quiere decir que la narrativa nueva es falsa? No, también lo es de verdadera. O sea, el tema es que convivimos con una multiplicidad de posibilidades de narrativa que vamos adaptando sobre la marcha. Em, y ahí está ese tema de la verdad o ese tema de ¿y tú qué piensas? ¿O qué piensas de mí? Pues dependerá del momento, dependerá de la mirada, dependerá de mi estado de ánimo de ese día, que no tiene nada que ver contigo, dependerá de tantas cosas y todas las narrativas pueden ser ajustadas a algo que llamamos verdad, pero que en el fondo es una sopa. Ujú. Fíjate que en la China imperial había campeonatos filosóficos. Campeonatos Sí, es Sí. decir, el emperador pedía a que dos filósofos, o dos Sí. pensadores, se enfrentasen el uno con el otro. Esto quiere decir que los pensadores deberían urdir un tipo de pensamiento que se pudiese contraponer con el adversario. Mm, Es decir, imagínate que tú y yo pensamos lo mismo y un mandatario nos pide que nos escenifiquemos lo que pensamos porque él va a aprender y va a tomar decisiones para el país en base mm. a la trifulca que podamos tener tú y yo. Yo me ofrezco, pero gratis no, ¿eh? Vale, vale. Vale, entonces, eh, si pensamos lo mismo y llegamos a un acuerdo sin esfuerzo, Mm, el emperador no va a sacar nada en claro. O sea, ¿no y qué? ujú. Quiero que ustedes se enfrenten para poder yo tener más Sí, amplitud de comprensión de lo que ocurre en el mundo, ¿no? sí, sí, sí. Vale, entonces, Palas Atenea son los deportes también. ¿Los? Los deportes. Los deportes. Los deportes de competición, en que dos adversarios pactan unas reglas y escogen un lugar en donde van a Mm. enfrentarse con un público, con un público que va a tomar partido de uno o de otro. Ese lado marcial que tendría, ¿no? También Palas. Claro, Sí. claro. Pero esto es decir, bueno, si tú y yo pensamos más o menos lo mismo y convocamos al público, Mm, el público no se va a regocijar con nosotros. Pero si pactamos un tema polemizado, o sea, hecho polémica, ujú, ujú. el público se va a calentar y vamos Sí. a generar un espectáculo. Pero Eh, claro, es un espectáculo que para el mandatario le va a servir para tomar nota de las contradicciones que pueda haber en el pueblo, experimentando como síntoma el enfrentamiento entre dos personas que piensan lo contrario. ujú, ¿Vale? Yo me acuerdo, por ejemplo, campañas electorales de personas que aparentaban pensar lo contrario porque pertenecían a partidos políticos diferentes, pero mm. que en realidad, si tú leías entre líneas, estaban pensando lo mismo. Sí, sí, sí. Entonces está lo que realmente estás pensando y lo que conviene pensar en función de tu negocio, o sea, de tus Mm, intereses. sí. Y esto para las Atenea. Esto para las Atenea. El O sea, discurso, ¿no? El discurso. Ahí, con esto que acabas vuelvo a lo de los campeonatos de filosofía en la antigua China. Hay una película japonesa de Kurosawa, se llama Rashomon, que es muy interesante porque hay un crimen en un cruce de caminos, en un bosque, hay un crimen. Y justo en ese momento, por los diferentes caminos, hay diferentes testigos de ese crimen. Entonces,
creo que es el emperador o es el mandatario o el juez, de alguna manera, escucha a los diferentes testigos que han observado algo. Han observado no el crimen entero, pero han observado algo. No sé si hay tres, hay un leñador, o sea, hay varios testigos y la explicación de los hechos de todos los testigos es verdadera porque a ti se te muestra la escena. Es correcta, en cambio, la perspectiva es totalmente diferente. O sea, los hechos que describen son verdaderos, pero mm, ninguna es verdadera al mismo tiempo, porque cada uno tiene una perspectiva diferente. Y, y es interesante, ¿no? Esto, un campeonato de filosofía. Am, por ejemplo, tú y yo podemos debatir una idea. Tú tomas un bando, por llamarlo de alguna manera, yo tomo otro bando. Y a los 10 minutos suena una campanita y nos intercambiamos. Sí, Yo sí, tomo sí, sí, un sí. bando y tú tomas el otro. Hacer Sí, del pero abogado a del veces me diablo, ¿no? pasa, Como se dice. sí, a veces me pasa que cuando me encuentro con alguien que piensa igual que yo, me pongo en su contra. Y a veces me ha pasado que con alguien que piensa muy diferente de mí, y veo que la cosa puede derivar en algo desagradable, cuando veo que el otro cree que tiene razón, por contraposición conmigo, me aproximo a su punto de vista. Entonces el otro queda totalmente que no sabe qué hacer. Política, Jesús Sí, Gabriel, sí, 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 sí. política. Fíjate que un día en Pamplona me pusieron en un programa de televisión con Javier Armentia, que es el director del Planetario de Pamplona, que es Mm. antiastrológico total. Astrónomo, Sí, sí. sí. Y en un momento dado, no me acuerdo cuál era la pregunta, él esperaba que yo no le diese la razón. Y le di la razón con matices. Y yo no puedo contestar. Pero pasé pipa. Entonces, claro, te das cuenta de que la mayoría de las personas pensamos una cosa y la contraria a la vez, pero nos orientamos hacia la que conviene, depende Mm, del contexto social en el que estás. mm, Y esto sí que es Palas Atenea, ¿eh? O sea, Palas Atenea con el casco, la espada, el escudo. O sea, cuando tú empiezas a defender una idea y se te conoce por las ideas que defiendes, ya no puedes hacer otra cosa. mm, O sea, es decir, cuando tú dices, estás puesto en contra de, yo qué sé, de Zapatero. sí. Digo Zapatero porque está de moda, ¿no? Y un día descubres que estás equivocado, después de haberlo defendido o criticado de forma palas Atenea, o sea, con escudo, Sí. espada y casco, y dices, hostia, ¿y ahora cómo defiendo que ya no pienso lo mismo? Pero los políticos hacen esto constantemente. Pues claro, O claro, sea, claro. Sí, sí. por ejemplo, lo que está sucediendo ahora, ¿no? Que me parece muy de Palas Atenea también, y por eso lo saco. El tema de los ovnis, ¿no? Que Estados Unidos está dejando ir ah, ah, grabaciones, vídeos y tal, que en el fondo no aportan nada nuevo. O sea, no hay nada nuevo. O sea, era lo ya conocido, pero Ujú, con una diferencia. Se está oficializando. O sea, lo mismo, ya se sabía, pero ahora es un discurso oficial. Entonces ahí es muy curioso el efecto que hace cuando se oficializa un discurso que no era oficial. Y es que todos los voceros de la oficialidad, o sea, ujú. todos los que durante años han ridiculizado, se han burlado, o sea, han perseguido hasta cierto punto aquellos que decían, oye, que hay aquí material que hay que estudiar, ahora están cambiando de discurso, porque claro, son los voceros del oficial. Entonces ahora están diciendo, bueno, oye, esto hay que estudiarlo, ¿eh?
Oye, tú no eras el mismo que hace un tiempo, y la política es esto también, ¿no? O sea, la política es, de repente este ya no me va a dar votos, me cambio la camisa o cambio el discurso, porque ahora lo que me da votos es otra cosa, ¿no? O Sí, sea, sí, sí. entonces hay un astrofísico, el Neil deGrasse Tyson, no sé si lo conoces, un astrofísico así muy divulgador y deGrasse Tyson se llama, que durante años se reía abiertamente de los investigadores de ovnis o de UFOs de objetos no identificables, ¿no? O de fenómenos no eh, y ahora saca un libro sobre el tema, Ya, como diciendo, oye, aquí esto hay que estudiarlo. ¿Por qué? Porque se ha oficializado. Entonces, pues ya, o cambio sea, mi pero, discurso. claro, claro, pero una cosa que estaba en las antípodas del reconocimiento oficial, cuando la oficialidad la reconoce, es porque van a utilizarla, van a manipularnos Claro, con esto. claro, totalmente. Ahí es, o sea, están utilizando cosas que probablemente sean verdad, pero con una política, con una agenda detrás. O sea, es una mentira en envoltura de chocolate, ¿no? O sea, mm, os estamos liberando información, sí, porque la habéis ocultado durante 70 años y ahora la liberáis. ¿Qué intereses hay detrás, no? ¿Para qué lo queréis utilizar? Pero esto es como lo del tabaco, o sea, nos hemos pasado décadas aplaudiendo, o sea, mediante publicidad, el consumo de tabaco y ahora no, ahora no, Eh, ahora no. Claro, porque si llegamos al 2004 con Zapatero recién puesto en el presidente del y, gobierno, y dale con Zapatero. no, espera, espera. Bueno, el presidente del gobierno que tiene el nombre de Zapatero casualmente y pone la ley de prohibición de fumar. Con el juego que daba Rajoy. Sí, no, pero hablo del Zapatero antes de Rajoy. Sí, 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 sí. O sea, antes de Rajoy, en el Sí. 2004 y en adelante. La ley de no fumar en lugares públicos. Eh, Claro, están pensando en que si un día tienen que controlar una pandemia y obligar a la gente a tener hábitos saludables según los dictados de la oficialidad gubernamental, si no prohíben fumar, ¿cómo queda eso? O sea, eh. la prohibición de fumar es el antecedente de la política que han seguido los gobiernos a partir de 2020. No, es la biopolítica. O sea, Exacto. el apropiarse de los cuerpos de las Sí, sí. personas. ¿Qué te tienes que inyectar? ¿Qué puedes hacer y no puedes hacer con tu cuerpo? Y se empieza por lo que es obvio, ¿no? O sea, bueno, lugares públicos. ¿Por qué? Porque volvemos a lo del 2020. Porque si no estás perjudicando al de al lado. Claro, claro. Vale, vale, entonces asumo, ¿no? Porque ya no es por mí, es por un bien común. Vale. Pero ahora se quiere ir más allá. O sea, están apretando cada vez más. Sí, sí. Ah, ya no puedes fumar en el coche. Ujú. O sea, legalmente no se puede ya. O sea, si quieren y te ven fumando en el coche, si quieren te pueden parar y ah, están sacando, no sé, ya no se puede fumar en las terrazas de bar, ¿no? También lo quieren, o sea, van ampliando, pero lo que hay detrás es lo que se vio muy claro en el 2020 y eso va a ir a más, es el control de los cuerpos. Y el control del cuerpo es de las personas es la última barrera de soberanía que, que les queda, ya se han metido, ya tienen un pie dentro, Sí, pero es sí. la última barrera de la soberanía que les queda por conquistar, ¿no? Las mentes también las tienen ya medio Pero conquistadas. claro, si conquistan el cuerpo, conquistan la mente. Sí, 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 sí. Bueno, casualmente,
o no. Saturno y Palas Atenea están haciendo conjunción. Y Palas ha hecho la conjunción con Neptuno y ahora está yendo hacia Saturno. Sí, 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 sí. sí, sí. Y hemos O sea, hablado es de un dos momento personas que muy, tienen esta muy conjunción. estratégico. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. A ver cuándo es la conjunción. Espera un segundito. Yo tengo mucho la sensación, antes has dicho algo una imagen que me ha gustado mucho. O sea, estamos en un momento en el que un momento presente en el que el pasado y el futuro se dan la mano, ¿no? O algo así has dicho. Ujú, Yo tengo mucho la sensación de que ahora, o sea, estas semanas, estos meses, o sea, lo podemos ampliar a años, e incluso a una década, pero ahora mismo siento mucho esa sensación de que estamos en un punto de inflexión de algo. O sea, estamos en un punto medio de algo. Mm, De hecho, ayer y anteayer y todo esto, el Sol estaba justo en el punto medio del eje nodal, además con un yacht. Un momento interesante de inflexión, probablemente ujú, hacia, con una gran presencia de Palas, ¿no? Con una gran presencia estratégica en hacia dónde vamos. Y para mí el tema de la soberanía en estas épocas, ya no solo estas semanas, ¿no? Pero el tema de la soberanía empieza a ser el tema fundamental. A nivel de salud, a nivel de ujú. educación, a nivel de pensamiento. ¿Qué pienso yo? No lo sé, pero intenta ser soberano. O sea, es como hay la búsqueda de la autonomía, de la independencia, es importante, creo, en estos momentos. Ya, ya. Pero fíjate que en los últimos tiempos ha habido noticias referidas al homeschooling, Mm, la escolarización en casa, y van a saco. Mira lo de Incluso, Italia, ¿eh? lo de la Sí, sí. familia. Sí, 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 aquí en España no sé si ha habido noticias. ¿Ha habido también aquí No lo sé, noticias de... no lo sé. Bueno, sí, pero hay una persecución a todo lo que busca su propia autonomía. Ujú. Mira, la conjunción Palas-Saturno será el Mm. día 10 de junio. 10 de junio. Junio, sí. Mm. ¿Y en Tenemos dónde un estará? verano interesante, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, ese día también la Luna estará haciendo conjunción con Saturno y con Palas. O Grado sea, 12 hay de... una activación ahí, sí. Sí, 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 sí. Yo creo que estos aspectos que vamos teniendo, por ejemplo, hoy Marte-Plutón cuadratura, Marte-Plutón cuadratura, luego tendremos esta Sí. conjunción de Palas con Saturno y luego Mm. en agosto el eclipse que le da a No, España, sí, sí. pero del todo, o sea, es que... El eclipse y el 20, bueno, esas fechas, el 20 de julio, esa figura de cesta, ¿no? Con Júpiter en los grados 4, los tres transpersonales, Júpiter Sí, en Leo, que todos en el grado 4, tremendo también. Que creo que coincide con el Mundial de Fútbol, o sea, habrá que estar atentos también a esos espectáculos sí. que se aprovechan, ¿no? Muchas veces para... El grado 4 de signos de fuego y de aire, que es donde están Mm, Júpiter y todos los demás, los lentos, ¿eh? Pluto. Monomoria de Leo. Monomoria de Leo, mm, el mandatario visible, ¿eh? Es que no está nada mm, vista, no. Pero el mandatario visible, ¿no? Entonces piensas un poco en los gobernantes. Los gobernantes. Los que están a la vista, los que están en el ojo del huracán. mm.
Porque además el día, mira, el Y día en lo 9. personal, la autogobernación, ¿no? O sea, Sí, sí, en ese sentido, Leo tiene que ver con esa soberanía sí, 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 sí. sí, sí, nos espera un verano Caliente. interesante. Eh. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que lo tenemos, ¿no? Un poquito. Hay varias visiones de Palas, hay más, o sea, siempre hay, Bueno, yo pero yo creo, creo que esa construcción de puentes, esa política en lo personal, en lo colectivo, o sea, esa política es interesante, ¿no? Esa visión de Palas. bueno, yo creo que hemos cogido el hacha dialéctica, para romper la cabeza a quien nos escuche. Yo pido, por favor, audiencia, que dejéis vuestros comentarios al respecto de si os ha roto la cabeza o medio roto. Y ya con eso nos damos por satisfechos. Pero el hacha, es Júpiter el que pide, por favor, que le abran la cabeza. Entonces, cada uno es responsable de escuchar o no escuchar. Y no hay intención de hacer daño con el hacha, sino todo lo contrario, hay intención de aliviar una presión insoportable que necesita encontrar nuevas vías. Sí, 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 sí. Bueno, Bueno, pues a pues mí me ha ido muy bien esta gracias. conversación porque me he dado cuenta de que Palas Atenea todavía es más importante de lo que yo pensaba. Sí, yo también le veo aspectos muy interesantes, sí. Yo creo Sí, que para la siguiente podemos hablar de Palas en las casas. vale. Y yo creo que Sí, me parece será... muy interesante. Ujú, Sí, casas y signos, podemos combinarlo, ¿no? O sea, por ujú. ejemplo, si hablamos de casa uno, pues de paso podemos hablar de Palas en Aries, que no es lo mismo, pero tiene algunas resonancias, ¿no? O Sí, sea, porque los procesos de casa uno, igual tenemos a Tauro en casa uno, pero los procesos de casa uno son arianos, ¿no? Bueno, eso es una complejidad de la astrología que muchas veces se intenta tapar, pero yo creo que es interesante porque no es lo mismo, pero hay una resonancia. Pues sí, sí, me parece muy interesante. Sí, sí. yo creo que conseguiremos afilar el hacha todavía más de lo que está para ser muy Es, eficientes. es importante que esté afilada, ¿eh? O sea, Sí, 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 sí. mm, Sí, porque una... si no está afilada, pues que podemos quedar en ridículo. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. El hacha, los cuchillos mejor afilados. Sí, sí. Ujú. Bueno, Jesús, Que cada pues uno arrima el hacha a su sardina. esto no lo he entendido. No, cada uno arrima el ascua a su sardina, Ah, vale, vale. pero en lugar de ascua, hacha. Bien. Bueno. Bueno, 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 pues hasta la próxima y eso. gracias por estar hasta aquí a los oyentes. Gracias, Gabriel. Gracias a ti. Adiós, adiós.